estudio de los pastos naturales, como el de cualquier comunidad vegetal, requiere unos conocimientos mínimos de botánica y geobotánica. En este tema revisaremos de forma muy básica los aspectos que consideramos imprescindibles. Todos ellos pueden ser ampliados con detalle en diversas publicaciones que iremos citando a lo largo de esta presentación. Nuestro punto de partida serán los tipos biológicos o biotipos, en los que se encuadran las plantas que aparecen en los pastos. La clasificación que utilizaremos es la clásica de Raungiaer, que atiende a la situación y protección de los órganos vegetativos permanentes de la planta durante la época más desfavorable del año. La diferenciación de los tipos es muy importante en el estudio de los pastos y su dinámica, porque como veremos, cada uno presenta una dinámica de crecimiento y reproducción, una fenología particular. Y también porque compite con los demás y responde al pastoreo o la siega de una forma diferente. Los fanerofitos son plantas cuyas yemas u órganos de reemplazo se sitúan sobre el suelo a una altura de más de 25 centímetros. Son, pues, plantas leñosas o herbáceas que viven varios años, a las que denominaremos perennes, en contraposición con las anuales, y que responden mal al pastoreo o la siega, porque afectan negativamente a esas yemas. Los árboles, arbustos y matas, y algunas herbáceas de gran talla, como los bananeros, corresponden a este tipo. Los camefitos son plantas cuyas yemas u órganos de reemplazo se sitúan sobre el suelo, pero a una altura inferior a 25 centímetros. Son también plantas perennes, leñosas o herbáceas. A esa categoría pertenecen muchas matas bajas, como los tomillos, y también herbáceas, como el esparto. Responden mal al pastoreo y la siega. Los semicriptofitos, etimológicamente plantas semiescondidas, presentan sus órganos de reemplazo permanentes a ras de suelo. La mayoría son herbáceas perennes, y aunque se ven afectadas por el pastoreo a la siega, se ven beneficiadas por ellas, y tienden a dominar, empradizando. Los criptofitos, etimológicamente plantas escondidas, presentan órganos de reemplazo permanentes bajo el suelo, como bulbos o rizomas. Son, pues, perennes, y resisten bien el pastoreo y la siega, que no afectan a esas yemas. Finalmente, los terofitos son plantas anuales, que completan todo su ciclo vital en la estación favorable del año, en el clima mediterráneo de otoño a primavera, y luego diseminan y mueren, pasando la época desfavorable, en el clima mediterráneo el verano, en forma de semilla. Lógicamente, las plantas anuales aparecen principalmente en zonas con un periodo desfavorable del año muy marcado, y compiten mal y son muy escasas allí donde ese periodo no existe o es corto. Por eso, las anuales son escasas y compiten mal cuando no hay sequía estival, y solo tienen su oportunidad en zonas de suelos muy someros o removidos por la acción humana, por ejemplo el laboreo, o de animales, como el jabalí, los topos o las hormigas. Una diferencia fundamental entre las plantas herbáceas perennes y las anuales desde el punto de vista pastoral es que cuando llegan las lluvias de otoño, las perennes, que estaban aletargadas por la sequía estival, solo tienen que movilizar las reservas que tienen almacenadas en sus órganos permanentes y rebrotan con rapidez y vigor. Producen pasto verde en muy poco tiempo. Sin embargo, las anuales tienen que germinar, producir hojas, órganos fotosintéticos y empezar a crecer, lo que requiere mucho más tiempo, aproximadamente un mes de diferencia con las perennes. Y eso es muy importante para la alimentación de los fitófagos. Por ello, cuando las lluvias de otoño llegan tarde, como la producción de pasto también se ve detenida luego por el frío invernal, la producción de los pastos anuales puede llegar a ser mínima. El equilibrio entre formas biológicas en un paisaje o una comunidad vegetal depende, pues, de clima, suelo y gestión. En un paisaje como el de la fotografía de los lagos de Covadonga, en Asturias, se aprecia que el pastoreo ha perjudicado y desplazado a árboles, arbustos y matas, y ha favorecido a las herbáceas. También, si hilamos un poco más fino, se puede ver que dentro de las herbáceas ha favorecido a hemicriptofitos y geofitos, y por tanto ha generado un tapiz vegetal muy denso y bajito, ha empradizado, ha formado prados. En ese tapiz
pueden aparecer también algunos camefitos herbáceos tóxicos, como Senecio jacobea, que lógicamente no son consumidos. Y son muy escasos los terofitos, que en un clima sin o con poca sequía no pueden competir con las plantas perennes. Otro tema básico en geobotánica es la biogeografía, la ciencia que estudia la distribución de los seres vivos y los ecosistemas. En concreto, la corología es la rama que se encarga de la distribución de las especies o taxones en un sentido más amplio. Y como las plantas son las que se mueven con menor velocidad, suele centrarse en ellas a través de la fitogeografía, que divide el territorio en unidades homogéneas de diferentes rangos, reino, región, provincia, subprovincia y otras, teniendo en cuenta la flora que albergan. El conocimiento de la nomenclatura utilizada en esta ciencia y de las principales categorías biogeográficas es pues imprescindible para estudiar los pastos y también para comprender los textos que pueden ayudarnos en esa labor. La obra de referencia en este tema es el Mapa Biogeográfico de Europa, de Rivas Martínez y colaboradores, que puede ser consultado en el enlace que aparece en la imagen. Como se puede ver, España se ubica en el Reino Holártico y alberga territorios de dos regiones, la eurosiberiana y la mediterránea. Así pues, el calificativo eurosiberiano alude a corología, a distribución de flora, no a clima. En España, la región eurosiberiana está representada por una subregión y dos provincias, la atlántica europea y la cebenense pirenaica. La región mediterránea por dos subregiones y 7 provincias, cuyos nombres aparecen en la imagen. Y cada una de ellas alberga a su vez territorios de categorías biogeográficas inferiores, subprovincia, sector, subsector y distrito. En la cartografía que aparece en la imagen, procedente del mismo mapa biogeográfico de Europa, se presentan los territorios hasta la categoría biogeográfica de subprovincia. El objetivo de esa información no es que se memoricen los nombres de las categorías, sino simplemente que se conozca su existencia y se comprenda su significado, y que ese conocimiento permita su consulta y utilización a partir de las obras citadas. Las causas que condicionan la distribución de los seres vivos son muy variadas. El clima suele ser la más importante, y después el suelo, que viene determinado por litología y clima. Pero también son importantes la historia geológica y climática y en los últimos miles de años la actuación de la fauna y sobre todo la especie humana. La ciencia que relaciona las diferentes formas de vegetación con el clima es la bioclimatología. Trata de buscar discontinuidades en esa vegetación, por ejemplo el paso de bosque a matorral o de bosque caducifolio a bosque perennifolio, y establecer cuáles son los límites de las variables climáticas que permiten explicarlos. Como sucedía en biogeografía, en bioclimatología también contamos con la valiosísima aportación de uno de los mejores especialistas del mundo, Salvador Rivas Martínez, que ha elaborado una tipología bioclimática del mundo y la ha desarrollado con especial detalle para el caso de España. Los aspectos básicos aparecen descritos en la imagen. Como se puede observar, los dos grandes tipos de clima o macrobioclimas que aparecen en España son el Mediterráneo, que se caracteriza por la existencia de al menos 2 meses de sequía estival, y el templado, en el que esa sequía no existe o es inferior a 2 meses. En ese caso de transición entre ambos, cuando hay sequía pero inferior a 2 meses, se suele calificar de templado submediterráneo. La variable que Rivas Martínez considera más importante en fitoclimatología es la temperatura. Para relacionarla con la vegetación, ha creado los índices de termicidad, simples y compensados, en los que no profundizaremos. Lo que sí resulta esencial es conocer que esos índices dan lugar a unos tipos de temperatura, o termotipos, que aparecen en la imagen y que son ampliamente utilizados. Todos ellos vienen caracterizados por un prefijo, que va desde el infra hasta el crioro, y que se complementa con el nombre del macrobioclima. Por ejemplo, termo-mediterráneo,
o crioro templado. Posteriormente explicaremos de una forma muy básica su relación con los tipos de vegetación de España. La segunda variable en orden de importancia es la humedad, y para contemplarla ha creado los ombrotipos, que se basan en el índice ombrotérmico. Los ombrotipos o tipos de humedad, delimitados por valores de ese índice, oscilan entre el árido y el ultrahiperhúmedo. Y como en el caso anterior, luego nos limitaremos a explicar de forma muy básica su relación con los tipos de vegetación. Además de temperatura y humedad, Rivas Martínez concede gran importancia a la continentalidad, que viene determinada por el rango de variación entre temperaturas máximas y mínimas, y que tiene una repercusión significativa en los tipos de vegetación. Y también contempla otras variables que no podemos considerar en esta presentación. Para los interesados en este tema, recomendamos dos obras de consulta. La primera es la plataforma globalbioclimatics.org, una obra impresionante y de libre acceso, con más de 1 millón de entradas por año, que ofrece una información detallada en forma de datos e imágenes, por ejemplo climodiagramas y balances hídricos, de estaciones termopluviométricas de todo el mundo, así como otros trabajos de biogeografía, bioclimatología y fitosociología. La segunda, encuadrada en el mapa de series, geoseries y geopermaseries de vegetación de España, proporciona información detallada de bioclimatología y biogeografía. Como adelantábamos con anterioridad, en esta imagen ofrecemos una idea muy básica, elemental, de la relación de los termotipos y ombrotipos con las formaciones vegetales. Simplificando mucho, podemos decir que el termotipo infra se caracteriza por la ausencia de heladas y mucho calor. Aparece a nivel del mar en las Islas Canarias y en escasas zonas de Murcia y Almería. El termo, mucho más abundante, también suele estar libre de heladas. Permite el crecimiento vegetativo en invierno y aparece a nivel del mar y en altitudes muy bajas. En el meso ya hay heladas habituales, aunque no muy fuertes en invierno. Aparece a altitudes bajas, generalmente de entre 400 y 800 a 1000 metros, dependiendo de latitud y orientación. En el supra ya hay heladas fuertes y habituales en invierno. Es el termotipo que constituye en su extremo más frío el límite de los bosques de frondosas, generalmente a unos 1700 a 1800 metros de altitud. En el Oro ya hace mucho frío, tanto que no suele ser posible la presencia de bosques de frondosas, que son sustituidos por los de coníferas de montaña, tipo taiga, con especies como Pinus uncinata, Pinus silvestris o Pinus nigra. En su mitad más fría, normalmente entre los 1800 y los 2100 metros de altitud, ni siquiera es posible la existencia de bosque, y la vegetación potencial está constituida por matorrales permanentes de alta montaña. Finalmente, en el crioro, que suele aparecer por encima de los 2100-2200 metros de altitud, hace tanto frío y las precipitaciones sólidas y el viento son tan limitantes que la vegetación permanente es de comunidades herbáceas en mezcla con pequeñas matas subfruticosas de pocos centímetros de altura. Con respecto a los ombrotipos, en el árido las precipitaciones son tan escasas y tan mal repartidas que dominan formaciones herbáceas de gramíneas y graminoides, a veces en mezcla con matorrales fuertemente xerófilos. En España solo aparece en las Islas Canarias y en algunos puntos de Murcia y Almería. En el semiárido, las precipitaciones son tan escasas que la vegetación potencial es matorral permanente por sequía, y a veces pinares xerófilos de Pinus alepensis. En el seco, las precipitaciones ya permiten la existencia de bosque, pero solo de especies xerófilas, como Pinus alepensis o Pinus pinea, y también de frondosas esclerófilas y perennifolias, como encina, alcornoque o acebuche. En el subhúmedo, la vegetación potencial corresponde a frondosas marcescentes, y puntualmente algunas coníferas, como Pinus pinaster o Abies pinsapo. En el húmedo, hiperhúmedo e ultrahiperhúmedo dominan los bosques de frondosas caducifolias y también de coníferas de montaña, como Abies alba o Pinus uncinata.
En esta imagen, elaborada a partir del Atlas y Manual de los Hábitats de España que aparece citado, se expone la distribución geográfica de los principales termotipos de España. Y en esta otra, su distribución altitudinal en los grandes tipos de macrobioclimas de España. En la mitad izquierda, correspondiente al clima templado, se incluye tanto la denominación actual, por ejemplo, oro templado, como la antigua, subalpino, que lógicamente son equivalentes. Con respecto a la litología y el suelo, nos limitaremos a mencionar algunos aspectos muy básicos. En primer lugar, que como abordamos el estudio de los pastos, no hablaremos de tipos de suelo, sino que nos centraremos en sus horizontes superiores, en los que se concentra la inmensa mayoría de sus raíces. Y consideraremos dos situaciones muy amplias desde el punto de vista de la fertilidad o abundancia de bases en el complejo arcillo-húmico del suelo. Los sustratos eutróficos, fértiles y ricos en bases, con una tasa de saturación de bases, V, generalmente por encima del 50%, y los oligotróficos o distróficos, poco fértiles y a menudo netamente ácidos. También recordaremos la influencia del lavado del suelo, que puede influir fuertemente en la disponibilidad de las bases. Así, sobre rocas ricas en bases, como calizas o dolomías, pueden aparecer sustratos oligotróficos si el lavado es muy intenso, como sucede en zonas de alta montaña donde se acumula la nieve y luego se produce un fuerte deshielo, que provoca primero la descarbonatación y luego la descalcificación. En sentido contrario, podemos decir que sobre ese mismo tipo de rocas la fertilidad puede ser muy baja si las precipitaciones son escasas, porque aunque haya bases abundantes, aparecen en formas no asimilables por las plantas. Eso suele suceder con valores de pH superiores a 7 o 7,5. En general, se puede afirmar que el intervalo óptimo de pH en los pastos suele situarse entre 5,5 y 7. También queremos destacar que la fertilidad no afecta por igual a todos los tipos de plantas. Las leguminosas, que son los que aportan calidad a los pastos por su oferta de proteína y bases, son relativamente exigentes en fertilidad, mientras que las gramíneas tienden a dominar sobre sustratos más oligotróficos. Por eso, los ganaderos y pastores valoran mucho más los pastos basófilos, ricos en leguminosas, que los acidófilos, aunque estos sean más verdes y tiernos. Y finalmente, recordaremos la importantísima labor de transporte y aceleración de los ciclos de nutrientes que hace el ganado y que afecta principalmente a los horizontes superiores del suelo. Una labor que permite explicar la abundancia puntual de leguminosas en algunas zonas ubicadas sobre sustratos litológicos oligotróficos, como sucede en los majadales y los prados. En ese sentido, hay que recordar la importancia vital del humus, o materia orgánica oxidable, principal reservorio de fertilidad del suelo que aparece en forma orgánica, no lavable por las precipitaciones, y que va siendo liberada poco a poco, lo que garantiza su utilización eficiente por las plantas. Y para finalizar, abordaremos también de forma muy elemental conceptos básicos de fitosociología. En la naturaleza, las plantas de diferentes especies no aparecen distribuidas de forma aleatoria. Se agrupan en biocenosis, que muestran composiciones regulares porque comparten afinidades en sus preferencias de clima, suelo o respuesta a las perturbaciones. Y como sucede con los individuos, científicos y gestores necesitamos identificarlas, clasificarlas y ponerles nombres, que nos permitan referirnos a ellas mediante un sistema que sea entendido en todo el mundo. En el caso de los individuos, eso se consigue mediante la taxonomía. Los científicos, tras observar la naturaleza y detectar regularidades, por ejemplo, árboles de aspecto parecido, con hojas perennes y duras, bellotas y corteza suberosa, aprenden a identificarlos, a reconocerlos. Les ponen un nombre y luego describen ese modelo mediante el procedimiento más preciso, seleccionando un número reducido de individuos que respondan perfectamente a esa idea. Se trata de clasificar, de poner rayas en la naturaleza, de hacer modelos que, aunque no lleguen a ser perfectos, como sucede con el modelo de especie, sean útiles
porque los necesitamos. De esa forma surgió la taxonomía, el concepto de especie y todos los niveles taxonómicos superiores e inferiores. Y también la forma de denominarlos, que como todos sabemos son los nombres binarios del Linneo. Por ejemplo, Quercus suber del Linneo 1758. Inicialmente, la forma de describir los taxones se basaba en su aspecto y biometría, flores, frutos, hojas y otros atributos. Y conforme ha ido avanzando el conocimiento científico, los criterios de identificación y descripción han ido cambiando. Cromosomas, cariotipos, proteínas y marcadores moleculares, por ejemplo. Lógicamente, ese avance implica a menudo modificaciones en la clasificación y cambio de nombres, porque como dijimos, los modelos no son perfectos. Pero la taxonomía es cada vez más precisa y más útil. Y los cambios se suelen producir en niveles taxonómicos muy finos, como la especie o la subespecie, pero no con la familia, el orden o la clase. Algo que se reconoce de visu con facilidad, desde lejos, sin tener que recurrir a flores, frutos, cromosomas o marcadores moleculares. Pues bien, igual sucede con las comunidades vegetales. También necesitamos reconocerlas, describirlas, ponerles nombres y ser capaces de identificarlas. Y de ello se encarga la sintaxonomía, la taxonomía de las comunidades. En el caso de las vegetales, la ciencia se denomina fitosociología. Y aunque sus métodos son diferentes de los de la taxonomía, es igual de necesaria y se basa en el establecimiento de modelos, los sintaxones, cuya unidad básica es la asociación. Igual que sucedía con la taxonomía, la fitosociología se basa en el reconocimiento de las regularidades en las comunidades vegetales, su descripción de la forma más detallada posible y su identificación mediante un nombre que pueda ser entendido en todo el mundo. En el siglo XXI no podemos seguir utilizando nombres vulgares, que por otra parte son mucho más difíciles de poner que en los individuos, porque las comunidades suelen estar constituidas por muchas especies. Podemos hablar, por ejemplo, de pinares de pino silvestre. Pero ¿cómo ponemos nombre a un pastizal con más de 30 especies en pocos metros cuadrados? La forma de describir las comunidades vegetales es similar a la de los individuos. Se identifica el modelo, se reconoce, se busca un número reducido de ejemplos que respondan perfectamente a él y se describe de la forma más precisa posible. En el caso de las comunidades vegetales, esa forma es el inventario florístico, que enumera las especies, o taxones en sentido más amplio, presentes en el área mínima elegida, y que cuantifica su abundancia. En Europa utilizamos el método de inventario de Brown-Blanquet. Una vez recogido un número suficiente de inventarios de una comunidad, podemos darnos cuenta de que hay un grupo de especies que aparecen habitualmente en ella. A esas las denominamos características. También vemos que hay otras especies que aparecen en unas comunidades, pero no en otras, y a esas las llamamos diferenciales. Y finalmente, siempre hay otras, las compañeras, que también aportan información muy valiosa sobre las características del sitio en el que se ha hecho el inventario. En la imagen podemos ver un ejemplo de inventario de prados juncales. A partir de cada uno de los inventarios hechos, podemos obtener una información muy valiosa de las características del sitio en el que está presente. Veamos un ejemplo con un pasto en el que aparecen Bromus erectus, Trifolium repens, Lolium perenne y Plantago major. Si buscamos la significación de la primera, Bromus erectus, vemos que es característica de pastos perennes basófilos. Luego ya sabemos que el suelo es rico en bases. Trifolium repens es característica de prados de diente. Luego sabemos, además, que no hay o casi no hay sequía y que la comunidad está fuertemente pastoreada. Y finalmente, Lolium perenne y Plantago major son características de prados pisoteados y nitrificados, con lo que sabemos que ese pastoreo se hace con una intensidad excesiva que compacta y nitrifica el suelo. Como dijimos anteriormente, la unidad sintaxonómica es la asociación, el equivalente a la especie en taxonomía, y la herramienta básica de trabajo
es el inventario florístico. Con respecto a la nomenclatura científica, también hay un código de normas y unas comisiones que se encargan de su verificación y validación. En el caso de las asociaciones, los nombres científicos se utilizan en latín. Son también binarios y normalmente vienen dados por dos especies. La más importante es la que aparece en último lugar, porque es la que refleja el carácter esencial de la comunidad. Así, por ejemplo, si hablamos de un Quercetum rotundifolie, nos estaremos refiriendo a un encinar de Quercus rotundifolia. Con respecto a la primera parte del nombre, la especie se elige para reflejar la particularidad de ese tipo de encinar. De modo que si hablamos de Juniper oxycedri Quercetum rotundifolie, estaremos refiriéndonos a los encinares que tienen la particularidad de llevar en su composición enebro de miera. Igual que sucede en taxonomía, también hay diferentes categorías sintaxonómicas. Las asociaciones se agrupan en alianzas, estas en órdenes y estos en clases. Cada categoría sintaxonómica tiene un sufijo diferente: etun en asociación, ion en alianza, etalia en orden y etea en clase. Como sucedía con la taxonomía, el avance del conocimiento provoca cambios en los sintaxones más precisos, pero pocos o ninguno en los de mayor rango, que son los que utilizaremos en pascicultura. De igual modo que una conífera o una frondosa o un pino se pueden reconocer a distancia sin recurrir a flores, frutos, cariotipos o marcadores moleculares, las categorías sintaxonómicas superiores, clase, orden y en menor medida alianza, se pueden reconocer también de visu desde lejos, sin recurrir a inventarios florísticos. Evidentemente, los ingenieros forestales no tenemos por qué ser especialistas en botánica, y menos en fitosociología. Sin embargo, creo que sí es imprescindible poseer unos conocimientos básicos de fitosociología, tanto para entender cómo se describen e identifican mediante nombre las comunidades, como para poder comunicarnos con otros profesionales. Y ello es particularmente imprescindible en el caso de los pastos y las comunidades vegetales protegidas, los hábitats, que con mucha frecuencia carecen de nombre vulgar. Eso es lo que intentaremos hacer en esta asignatura y en este tema. Para finalizar esta primera parte de fitosociología, queremos indicar que afortunadamente hoy contamos con el listado de todos los taxones característicos de cada uno de los sintaxones de vegetación de España. Y también otro listado de todos los taxones que son característicos de algún sintaxón. Esa valiosísima información se encuentra en el ya citado mapa de series, geoseries y geopermaseries de vegetación de España de Rivas Martínez. Hasta ahora hemos hablado de la fitosociología desde el punto de vista de la sintaxonomía, de la clasificación de las comunidades vegetales y su identificación mediante nombres. Sin embargo, la fitosociología no se limita a clasificar las comunidades vegetales. También elabora modelos de cómo esas comunidades se relacionan entre sí como consecuencia de los cambios que provoca la sucesión natural en la vegetación. Esa rama de la fitosociología elabora modelos de cómo pueden evolucionar las comunidades vegetales de un territorio y les denomina series de vegetación. Así pues, una serie de vegetación, o sigmetum en latín, es un modelo que refleja cómo podrían evolucionar las comunidades vegetales de una tesela del territorio, desde las pioneras hasta las más evolucionadas, a las que se denomina vegetación potencial, otro modelo, que llegarían a aparecer en ausencia muy prolongada de perturbaciones intensas. O visto en sentido contrario, ¿cuáles podrían ser las etapas de sustitución de una vegetación potencial? La serie de vegetación se podría definir, pues, como el conjunto ordenado de comunidades vegetales que pueden aparecer en una misma tesela homogénea de un territorio en función de las perturbaciones que puedan sufrir. Como sucedía con taxonomía y sin taxonomía, los modelos de la fitosociología sigmatista no son perfectos, pero sí útiles y necesarios.
Por eso es imprescindible conocer sus fundamentos básicos para poder entenderlos y utilizarlos como usuarios. En este caso, los modelos se elaboran después de un análisis amplio y detallado de las teselas de vegetación que conforman un paisaje, conociendo además su ecología y la historia que les ha afectado. El nombre científico de la serie viene dado por el de la asociación que constituye su vegetación potencial, aunque terminado en O y seguido de una letra S y un punto, que es la abreviatura de Sugmetum, y que indica que no nos referimos a la asociación, sino a la serie de vegetación de la que ella es la etapa más evolucionada. Para finalizar, señalaremos que la fitosociología también estudia cómo se reparten por el territorio las series de vegetación en función de los gradientes ambientales, por ejemplo, de humedad o de temperatura. Es una rama de la fitosociología a la que se califica de paisajista. Su unidad básica de trabajo es la geoserie, que es una cadena de series de vegetación que se van sucediendo en un territorio como consecuencia de la existencia de un gradiente ambiental, de humedad, de temperatura o de suelo, por ejemplo. Un ejemplo muy claro es el que aparece en la imagen, que corresponde a una serie que puede verse, por ejemplo, en el Valle del Paular. En ella, al descender por la ladera y aumentar la humedad edáfica, la serie de los sabinares albares, que es edafo xerófila, deja paso a la climatófila de los encinares. Esta, a su vez, a la de las fresnedas, ya sobre suelos con freatismo temporal. Y esta última a la de las saucedas, cuando el freatismo es permanente, ya junto al río. Y para terminar, hilando todavía más fino, indicaremos que una geopermaserie es una geoserie en la que las series de vegetación que la constituyen no tienen etapas de sustitución, porque están conformadas por asociaciones de vegetación permanente. Por ejemplo, por situaciones topográficas o edáficas muy duras o cambiantes, como sucede en la alta montaña, los roquedos o la costa marítima.